es Dios, hermanos? Milagroso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Cómo es Dios? Milagroso, ¿verdad? Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Así es Dios. Y sí, hermanos, toda nuestra vida está llena de milagros. Desde que nacimos, estar aquí, hermanos, estamos aquí porque Dios ha hecho un milagro. Nuestra vida Dios la ha llenado de milagros. Pero ¿alguna vez se ha preguntado por qué Dios hizo un milagro en mi vida? ¿Se ha preguntado por qué Dios me sanó? ¿Por qué Dios me prosperó? ¿Por qué Dios me provee? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Y cómo respondemos a lo que Dios hace por nosotros y en nosotros? Cada milagro que Dios hace, hermanos, lo hace con un propósito. No nada más así porque sí. Lo voy a sanar, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar. No, Dios espera algo de nosotros, ¿verdad? Y hemos estado comenzando una serie acerca de la consagración. Y la consagración tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué cambios quiere hacer Dios en mi vida? La semana pasada mirábamos acerca del profeta Jonás. Y eran las tormentas que Dios levanta en mi vida. Porque hay tormentas que Dios va a levantar en mi vida, en mi familia, en mi economía. Y una de las razones es porque soy desobediente, ¿verdad? Como Jonás. Dios le dijo, vete a predicar a Nínive, pero él se fue a otro lugar. Y ahí lo agarró la tormenta en desobediencia. Dios levantó un fuerte viento que casi destrozaba la nave, ¿verdad? Entonces, hay tormentas que Dios va a levantar en nuestra vida porque somos desobedientes. Y otra razón por la que Dios levanta una tormenta en nuestra vida es porque quiere despertarnos, ¿verdad? Sacudirnos, decirnos, hey, despiértate, estás en peligro, está mal lo que estás haciendo, está mal como estás viviendo, hay un peligro. ¿Se acuerda Jonás? Él se fue a dormir, estaba la tormenta y él se fue a dormir. Llegó el capitán, le dijo, ¿qué? Le dijo, hey, despiértate, dormilón, clama a tu Dios, mira, estamos en peligro. Y a veces la tormenta, la enfermedad, la crisis que Dios enviaba a decir, hey, despiértate, mira, estás en peligro, estás mal. Y hoy queremos seguir con ese tema de la consagración. Tengo que consagrarme, tengo que ser diferente. Cada día que pasa, cada año que pasa en mi vida, hermanos, yo tengo que ser más santo. No puedo pasarme los años y siendo el mismo cristiano de siempre, con los mismos defectos de siempre, con los mismos pecados de siempre, con la misma infidelidad de siempre. No, tiene que haber un cambio en mi vida. Póngase de pie y vamos a ver la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 11, versos del 1 al 6. Esta es la introducción, el mensaje está más adelante, pero quiero que entienda el contexto de lo que le vamos a predicar. Mateo capítulo 11, versos del 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo leo el verso 1. ¿Sí me escuchan allá atrás? ¿Sí está bien el audio? Sí, ¿verdad? Ok, gracias Víctor, allá, Sergio y los que están ahí con él. Mateo 11 dice la palabra de Dios, verso 1 al 6. Es la introducción, pero quiero que lo comencemos de aquí. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mire lo que dice el verso 6. Dice, bienaventurado o feliz
o doblemente dichoso, dice, el que no halle tropiezo en mí. Es decir, el que sigue creyendo en Jesús, aunque no haya milagros. Porque Juan está en la cárcel y él espera un milagro. Él está en la cárcel y escucha todo lo que está haciendo Jesucristo. Y él manda a 2 de sus discípulos y dice, vayan y pregúntenle a Jesucristo si él es el Mesías o esperamos a otro. Y estamos hablando de Juan el Bautista, el hombre que lo bautizó. El hombre que dijo, viene otro más grande que yo, que él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es más grande que yo, no soy digno de desatar el calzado inclinado. Él es el que escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero está en la cárcel. Y él tiene dudas de quién es Jesucristo. Él espera un milagro. Él espera que Jesucristo lo sacara de esa prisión, pero Jesucristo no lo sacó. Mire lo que le dice allí en el verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces Jesucristo estuvo haciendo muchos milagros. Sanó a los cojos, a los ciegos los hizo ver, resucitó a los muertos. Pero a Juan lo dejó en la cárcel. Y él le dice a Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque va a haber momentos en que no va a haber un milagro en nuestra vida. Padre, Señor, gracias te damos, Padre, porque estamos en tu santa presencia, Dios, y queremos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por tantas bendiciones. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos estar aquí, Dios. Gracias, Dios, porque tú has sido muy misericordioso con nosotros, Padre. Y Señor, enséñanos a volvernos a ti de todo corazón, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Qué es volverse a Dios de todo corazón? Porque Jesucristo dijo algo muy claro: este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. Entonces muchas veces yo puedo honrar a Dios de labios, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor. Dice, pero una vez que recibo el milagro, una vez que recibo la sanidad, una vez que Dios solucionó mi problema, mire, me vuelvo a olvidar de Él. Entonces, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Y cómo han cambiado, cómo han transformado esos milagros su vida? ¿Lo han hecho una mejor persona? ¿Lo han hecho un mejor cristiano? ¿Lo han hecho más fiel a Dios? Porque Dios hace milagros, pero ¿sabe qué espera de nosotros? Un cambio, una transformación, un arrepentimiento verdadero. En 1370, Juan Hux, él fue quemado en la hoguera por predicar el reino de Dios, por vivir para Dios. Y él, mientras está en las llamas, mientras está ardiendo, él está adorando a Dios. Y a quien lo tiene en la hoguera, él dice, pueden asar al ganso, porque Hux significa ganso. Y él dice, pueden asar al ganso, pero dentro de 100 años van a ser el cisne que no van a poder callar. Y sí, nació el cisne que no pudieron callar. Y el nacimiento de ese cisne fue un nacimiento milagroso, fue Martín Lutero. Y el nacimiento de Martín Lutero fue, milagroso, fue por la mano de Dios. Cuando él nació, se quemó su casa, estaba en la hoguera, pero milagrosamente la mano de Dios lo sacó de esa hoguera siendo un pequeño bebé. Y 100 años después de que Juan Hux estaba muriendo, Martín Lutero estaba clavando sus 95 tesis ahí en las puertas de la iglesia católica. Y esa cisne sigue hablando hasta el día de hoy. Mire, y así como Martín Lutero,
Dios ha hecho milagros y milagros y milagros en nosotros, porque quiere un cambio de vida, porque quiere una transformación, porque quiere que nos arrepintamos. Mire, el pasaje bíblico que leímos trata de los milagros que Dios hace. Él dice aquí en el verso 5, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y lo dice: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dios, me hiciste un milagro, aquí estoy, Señor. Señor, estaba enfermo, me sanaste, como estos leprosos, como estos cojos, como estos paralíticos, como estos muertos que fueron resucitados. Que nosotros podamos venir a Dios y decirle: Señor, tú eres el que me sanó. Dios, te debo todo. Aquí está mi vida, Señor. Soy tuyo. Voy a vivir solamente para ti. Hoy vamos a ver los milagros de Dios. En primer lugar, mire, deberíamos de estar muy agradecidos con Dios por cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Deberíamos estar postrados ante Dios. Deberíamos estar adorando a Dios y decir: Dios, gracias porque me tienes en la palma de tus manos. Dios, gracias porque estás dirigiendo mis pasos. Dios, gracias porque me sanaste. Dios, gracias porque sé que fuiste tú, Señor. Mire lo que dice allí el verso 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mire, mi vida está llena de milagros. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar muerto por las drogas, muerto por las pandillas. Mire, yo no debería de ser su pastor. No tengo la capacidad, no tengo el talento. Pero llevamos casi 10 años aquí con ustedes. Eso es un milagro. Eso es un milagro, mire, es un gran milagro. Mire, parece que llegamos ayer, pero ya casi llevamos 10 años. Yo no debería de tener un carro del año, pero ese fue un milagro de Dios. Ese fue el poder de Dios en mi vida. Mire, Lore y yo no deberíamos de estar casados. Yo soy de Ciudad Juárez, ella de aquí. No había manera de que nos conociéramos. Ella y yo no deberíamos de tener ningún hijo. Ella no puede tener hijos. Los doctores le dijeron: mira, hay que operar, hay que sacar la matriz. Toda la vida se lo han estado diciendo. Isaac, nuestro hijo mayor, no debería estar aquí, no debería estar sano. Desde que estuvo en el vientre ahí de Lore, los doctores dijeron: está mal. Cuando nació dijeron: está mal lo del corazón, de los riñones, de los pulmones, del hígado, síndrome de Down, enfermedad para acá, enfermedad para acá. Mire, pero desde que estaba en el vientre le pusimos Isaac, porque queremos que él sepa que no debería estar aquí. Queremos que él sepa que es el hijo de la promesa. Queremos que él sepa que está aquí porque es un milagro de Dios, porque es una promesa de Dios para él y para nosotros, para nuestra vida. Que cada día él se levante y diga: Dios, gracias porque estoy aquí por un milagro. Dios, gracias porque soy una promesa. Dios, gracias porque me has dado la vida. David, nuestro segundo hijo, no debería de estar aquí con vida. Cuando estaba en el vientre, los doctores nos decían: aborten, 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 aborten. Y le pusimos David, porque queremos que así como el rey David, Dios lo bendiga, que derrame sus bendiciones sobre él.
Y porque queremos que él sea un hombre conforme al corazón de Dios, que viva para Dios. Que es nuestra tercera hija. No debería estar aquí. Hace unos 3 días me dice Geset: papá, ¿y por qué me llamo Geset? Y le dije: siéntate, te voy a decir la verdad. Y le dije: hija, nosotros no queríamos una tercera hija, un tercer hijo. Nosotros nomás queríamos 2, a Isaac y a David. Le dije: no teníamos planeado que tú nacieras. Y te pusimos Geset porque significa regalo de Dios. Cuando le estaba diciendo que ella no estaba en nuestros planes, se puso y hizo: Y le dije: hija, por eso te pusimos Geset, porque significas regalo de Dios. Y cuando alguien te da un regalo, tú quieres mucho ese regalo, amas mucho ese regalo, te pones muy contento con ese regalo. Y le dije: y así eres tú, hija. Él es el regalo de Dios para nuestra vida, y te queremos mucho, te amamos mucho. Y le hace: ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué va a hacer con sus regalos? ¿Qué va a hacer con los milagros que Dios ha hecho en su vida? Porque mire, nosotros deberíamos, somos el pueblo más bendecido, somos las familias más bendecidas, tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros, haciéndonos milagros, abriéndonos puertas, haciéndonos caminos. Y nosotros deberíamos estar postrados ante Dios. Dios, gracias, Dios. Gracias por tanta bendición. Dios, te adoro. Mire, deberíamos estar siendo transformados, cambiados por Dios. En segundo lugar, cada milagro que Dios hace en nuestra vida nos debe cambiar, nos debe transformar, no solo impactar, no solo sorprender. Porque mire, hay gente que se sorprende ante los milagros de Dios y dicen: oh, qué grande es Dios, qué poderoso es Dios. Pero no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una consagración a Dios. Y mire qué terrible es que reciba los milagros de Dios y no haya una transformación en mi vida, no haya un cambio en mi vida. Mire el verso 20 y verso 21. Aquí está el mensaje. Lo que le di fue solo la introducción, pero vea el mensaje. Dice el verso 20 y verso 21. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti han sido hechos, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Mire lo que Jesucristo hace. Mire, 2 ciudades, Tiro y Sidón, 2 ciudades las más paganas de aquella época, las 2 ciudades que no tenían temor de Dios. Pero Jesucristo dijo: si en ellas se hubiese hecho uno de mis milagros, dice, ellas se hubieran arrepentido desde hace mucho tiempo. Dice, se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Ellas solamente necesitaban un milagro. Y así hay gente, solo necesitan un milagro. De los muchos que usted y yo hemos recibido, de la tanta gracia que usted y yo hemos recibido, mire, solo necesitan un milagro, dice, para arrepentirse en cenizas y en silicio. Hace tiempo
prediqué en un funeral de una iglesia que pastoreé. Y en ese funeral, unas 10 personas se convirtieron a Jesucristo en ese culto. Y cuando salimos con el féretro y lo sepultamos, y ya de regreso, me vine con algunos hermanos de esa iglesia. Y uno de ellos dice: no, pastor, dice, 10 se convirtieron al Señor. Y otro dijo: y esperamos que den más fruto que el hermano que se murió. A veces juzgamos al drogadicto, al borracho, al que no conoce de Dios. Pero ¿qué pasaría si ellos, por la gracia de Dios, vinieran a los pies de Jesucristo y nos dijeran: miren, así es como se tiene que vivir el evangelio, miren, así es como se tiene que vivir el cristianismo, miren, así es como tienen que ser de fieles a Dios? Porque aquí Jesucristo dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales, dice, en las cuales había hecho mucho de sus milagros, en Corazín y en Betsaida. Milagro tras milagro, milagros tras milagro. Mire, ahí fue donde se hicieron la mayor cantidad de los milagros. Ahí los hizo Jesucristo, en esa ciudad. Y qué triste fue que no hubo un cambio en sus vidas. Ellos permanecieron indiferentes al poder de Dios. Esta semana visité a muchos hermanos que recibieron un milagro. Unos están esperando un milagro, otros ya recibieron un milagro. Pero sabe que a muchos de los que Dios sanó aquí, no ha habido un cambio en sus vidas. Y los visité esta semana, a los que están enfermos, al hermano Maxi, a la hermana Virginia, a la hermana Chabelita, a Itan. Mario lleva 2 noches allí en el hospital en Atlacomulco. Pero también visité a los que recibieron un milagro y que dejaron de venir y nomás me vieron. Miren, no les dije nada, nomás los miré y se pusieron pálidos. A uno sí los abracé y le dije: mi hijo, mi hija, usted recibió un gran milagro. Usted no debería de faltar, usted debería estar transformado, debería estar transformada, debería estar postrada ante Dios, debería de haber un cambio en su vida. Mire, lo peor que nos puede pasar es que Dios nos haga el milagro y que permanezcamos indiferentes, sin arrepentirnos, sin un cambio de vida, que sigamos infieles, que sigamos robando a Dios. Cada uno de nosotros sabe lo que ha recibido de Dios, y cada uno de nosotros sabe cómo responde a Dios. Pero la Escritura dice: al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y Dios nos ha dado, mire, a manos llenas: casa, trabajo, carro, salud. ¿Y sabe qué espera Dios de nosotros? Espera mucho de nosotros. El verso dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Cada uno sabe por qué Dios nos bendice. Mire, solo hay 2 razones por las que Dios nos puede estar bendiciendo.
Y la primera razón por la que Dios nos puede estar bendiciendo es porque estoy viviendo para Dios, estoy honrando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy consagrado a Dios. Mire, y también Dios bendice. Cuando yo soy fiel, cuando yo le entrego a Dios lo que es de Dios, cuando yo le doy la honra y la gloria a Dios, cuando yo doy testimonio de Dios, mire, Dios nos bendice, porque la Escritura dice: no hay justo desamparado, dice, y ni su descendencia que mendigue pan. Y la otra razón por la que Dios nos puede estar bendiciendo es porque somos infieles. Y Dios quiere que me arrepienta. ¿Se acuerda la pesca milagrosa? Está la pesca milagrosa, las barcas se hunden, las redes se rompen, llegan a la orilla, y lo primero que Pedro hace cuando ve esa pesca milagrosa, él se postra de rodillas y dice: Dios, Jesucristo, apártate de mí porque soy pecador. Él entendió que había tenido esa pesca milagrosa porque quería Jesucristo que se arrepintiera. Pero ¿sabe qué hubiéramos hecho nosotros? Tengo la gran prosperidad, tuve la gran venta del día, de la semana, del mes, del año, y en vez de arrepentirme, Dios, perdóname, he pecado. Muchas veces decimos: Dios, gracias por tanta bendición, cuando lo que Dios quiere es mi arrepentimiento. Es que caiga de rodillas ante Él. Cuando Dios nos bendiga, preguntémonos: ¿qué quiere Dios de mí? Porque Dios estaba bendiciendo tanto a Betsaida y a Corazín. Mire que sanaba a todos los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los leprosos, a todo el que estaba sin esperanza, aún a los que habían muerto. Ahí Betsaida y Corazín fueron los grandes milagros de Dios, el gran poder de Dios, la gran prosperidad de Dios, la gran bendición de Dios, porque Dios quería un arrepentimiento en sus vidas. Número uno, usted tiene que estar muy agradecido a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Solo analice su vida, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y dos, cada milagro que Dios hace en nuestra vida nos debe cambiar, nos debe transformar. Y tres, cada milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, si no nos cambia, nos condena. Cada milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, si no nos cambia, nos condena. Mire el verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Lo podríamos cambiar por Betel, el nombre de Capernaum? A ver, mire cómo diría: y tú, Betel, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, dice, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire, qué terrible fue para Capernaum. Capernaum, dice la Escritura, que fue levantada hasta el cielo. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque allí en Capernaum Jesucristo vivió. Allí en Capernaum Jesucristo tuvo su casa. Allí en Capernaum Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio. Junto a Corazín, Betsaida y Capernaum. Mire, ellos vieron al Rey de Reyes, el Señor de Señores habitó allí en Capernaum. Vieron la gloria de Dios. Pero no se arrepintieron. Y Jesucristo los comparó con Sodoma, la peor ciudad del mundo de todos los tiempos.
La condenación es en proporción a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que si Dios nos ha bendecido grandemente, tema y arrepiéntase. Qué triste fue para Capernaum que Cristo la comparó con Sodoma. Allá en Ciudad Juárez tuvimos un vecino, una cuadra adelante de la casa de ustedes, allá en Ciudad Juárez, y él murió por una enfermedad causada por el pecado, SIDA pues, y él murió, y mi mamá va a una iglesia pentecostés. Los vecinos, los papás de ese muchacho, llamaron a la iglesia donde mi mamá va y le dijeron: mire, nuestro hijo acaba de morir, vengan y hagan oración. La iglesia vino, el cuerpo estaba tendido en la cama, se pusieron alrededor de la cama, se hincaron, se postraron y empezaron a orar. Después de 1 hora o 2 horas, el muchacho se levantó. Pero aunque vieron el milagro de Dios, ¿sabe que él no se arrepintió después? Ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni su hermana, nadie creyeron en Dios. Y qué terrible es que recibamos los grandes milagros de Dios y que esos mismos milagros de Dios me condenen porque no me quise arrepentir, porque quise seguir igual. Mire, es tiempo de estar bien con Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de decirle a Dios: Dios, ya entendí, Dios, ya entendí lo que quieres de mí, Dios. Mire, y cada uno, esto es personal, cada uno de nosotros sabe qué es lo que quiere Dios de mí. ¿En qué estoy mal? Padre, Señor, tú has hecho muchos milagros aquí en tu iglesia Betel, Dios. Y Padre, quizás nuestro corazón se ha endurecido. Quizás no hemos dado importancia, Dios, a lo que tú has hecho en nuestra vida. No hemos estado consagrados, Dios. Mire, no le voy a pedir que pase solo allí en su lugar. Póngase de pie si quiere decirle a Dios: Dios, aquí está mi vida, ya entendí que debo caminar contigo. Póngase de pie ahí en su lugar. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. 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 ¿Habrá alguien más? Le dije que no le iba a pasar al frente, pero quiere pasar aquí al frente, venga. Los que se pusieron de pie, si quiere. Si no hay en su lugar, está bien. ¿Habrá? Venga. Venga. Porque Jesucristo siempre lo llamó en público. A nadie lo llamó en privado. Siempre Él dijo: al que me confesare delante de los hombres, dice, yo también lo voy a honrar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Habrá alguien más que quiera decirle al Señor: Señor, Señor, yo soy el que está mal, Señor? ¿Habrá alguien más que quiera pasar aquí al frente o ponerse de pie ahí en su lugar?
Dios quiere una iglesia consagrada a Él, hermanos. Dios quiere una iglesia con un corazón sencillo, un corazón humilde. Que podamos decir, sí, Señor, yo estoy mal, Señor, perdóname todos estos años, Dios, te he sido infiel, todos estos años te he fallado, todos estos años te he estado robando, Dios. ¿Habrá alguien más? Padre, Señor, somos barro en tus manos, Dios. Y así como el barro, Dios, tiene que ser limpiado de todas las impurezas, Dios. Así también tu iglesia Betel, Dios. Y Padre, que podamos ser limpiados de todas las impurezas, Dios. Padre, tu palabra dice, Dios, que Betel, allá en la Biblia, en aquel lugar, antes era un basurero, Dios. Pero tú lo transformaste en una ciudad de luz, que significa Betel. Y Señor, quizás estamos en ese proceso, Dios. Somos un basurero espiritual, Dios. Pero queremos, Padre Celestial, ser esa ciudad de luz. Ser una iglesia de luz, Padre, que refleja la luz de Jesucristo, que refleja la luz del Evangelio, Padre, en todos nuestros hechos, aquí en tu iglesia y allá afuera también, Dios. Aquí están mis hermanos, mis hermanas, Dios. Santifícalos, Padre, santifícame también a mí, Dios. Santifica tu iglesia Betel, Padre. Y darnos un corazón constricto y humillado, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.